Buenas noches, hermanos. También damos las buenas noches a los amigos y hermanos que están en sintonía con nosotros a través de medios electrónicos. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos concede hoy de estar aquí reunidos como iglesia, gozándonos en la comunión con los hermanos, gozándonos con las alabanzas, elevando nuestro corazón a Dios, nuestro espíritu, nuestros labios y preparándonos así para que Él nos hable. El propósito de un servicio de adoración es glorificar a Dios, pero ser también edificados a través de las alabanzas y a través del estudio de su palabra. Y es lo que vamos a hacer ahora, hermanos. Quisiera invitarles a abrir su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Aquí vamos a estudiar la manera como un cristiano enfrenta las dificultades de la vida. La manera como un cristiano reacciona ante las dificultades de la vida. Y estas dificultades pudiéramos llamarlas pruebas, pudiéramos llamarlas problemas, pudiéramos llamarlas tentaciones, pudiéramos llamarlas tribulaciones, como usted quiera. Pero lo importante es que nosotros veamos aquí los principios que necesitamos seguir al momento en que se nos presente un inconveniente de cualquier tipo en nuestras vidas. Ustedes saben, hermanos, que las dificultades son parte de nuestra vida. Son parte de nuestra vida. Pueden llegarnos en el momento que menos los esperamos. Y pueden ser inconvenientes sencillos, pero pudieran ser también inconvenientes que pueden lucir gigantescos, ¿verdad? Que escapan a nuestra capacidad de solución. Bueno, pues, ese texto que vamos a leer nos muestra al rey Josafat. ¿Quién fue Josafat? Josafat fue uno de los reyes de Judá mientras estaba dividido el pueblo de Dios en el reino del norte llamado Israel y reino del sur llamado Judá. Josafat reinó en Judá y se le presentó un inconveniente de manera repentina, que para él era un problema enorme, un problema de vida o muerte, un problema que podía arruinar la nación. Él no tenía la menor idea de cómo iba a enfrentar este problema. Pero ese pasaje nos va a mostrar también la manera como el rey Josafat pudo salir victorioso de ese gran problema para él. Y al principio él no veía solución favorable. Así que este caso del rey Josafat nos va a impartir una gran enseñanza para nosotros poder asimilarla en nuestra vida cristiana con el propósito de aplicar este método de ahora en adelante, ¿verdad?, en cualquier inconveniente que se nos presente. Así que vamos a estudiar este capítulo 20. Lo vamos a ir mirando en la medida que vamos encontrando los principios que debemos ir aplicando en el momento oportuno, en el proceso, ¿verdad?, en que vamos manejando un inconveniente. Primero que necesitamos saber es que los inconvenientes o los problemas, las tentaciones, las pruebas, como usted quiera llamarlo, nos muestran la fragilidad de nuestra vida. Hermanos, somos frágiles. Somos frágiles. Hoy estamos aquí gozosos y contentos y nos vamos a la cama a las 10 o a las 11 de la noche
y no sabemos cómo vamos a amanecer. Salimos por ahí, por esa calle de Dios, y no sabemos con qué nos vamos a encontrar en la esquina. Somos frágiles, tanto físicamente como socialmente, como circunstancialmente. Estamos expuestos a inconvenientes de todo tipo. Entonces, los problemas nos muestran lo frágil que somos. Aquí se presentó un problema inesperado. Y oiga una cosa importante. Los inconvenientes no siempre vienen como consecuencia del pecado. Es importante eso. No siempre los problemas, las pruebas, las tribulaciones, no siempre vienen como consecuencia del pecado. Usted verá que este rey Josafat andaba en los caminos de Dios al momento en que se le presentó este problema. Vamos a orar primero para encomendar a Dios este tiempo de predicación de su palabra. Amado Padre Dios Todopoderoso, alabado, bendecido, glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos tan agradecidos de ti, Señor, porque nos concede este privilegio de estar aquí reunidos, tomando tu palabra para buscar su enseñanza, su dirección para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú derrame tu sabiduría sobre cada uno de nosotros, de forma tal que podamos asimilar cada principio, cada enseñanza, Señor, que tu palabra tiene para nosotros en esta noche. Y aplicándola de manera efectiva en nuestras vidas, podamos ser mejores hijos, mejores siervos, mejores creyentes, Señor, que te sirvamos y nosotros podamos pues manifestar tu presencia en nuestra vida cada día. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mire, mi hermano, retroceda un poquito en su Biblia y mire el capítulo 17, versículo 3. Josafat andaba en los caminos de Dios, al igual que su padre Asa. En el reino del sur, Judá, reinaron 19 reyes durante el periodo del reino dividido. Y de esos 19 reyes, la Biblia considera a 8 como que hicieron lo bueno delante de Dios. De esos 19, 8 realmente no hicieron tan malo como los otros, pero la Biblia lo considera bueno. Dice, hizo lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Anduvo en los caminos de Dios, por lo menos. Bueno, pues Josafat fue uno de ellos, así como Asa su padre. Dice 17:3 así: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aquí, cuando dice las obras de Israel, se refiere al reino del norte, que se había descarriado totalmente. Y el reino del norte, ninguno de los reyes que reinaron en el reino del norte anduvo en los caminos de Dios. Desde Jeroboam, que fue el primer rey del norte, el reinado se inclinó para la idolatría y adoración de ídolos y de imágenes, y ellos se apartaron de los caminos de Dios, y ellos establecieron su propia casta sacerdotal fuera de la tribu de Leví, y ellos se apartaron completamente de Dios. Pero este rey Josafat, que reinó en Judá, dice que su corazón no anduvo detrás de los Baales, o sea, los dioses falsos, los dioses paganos. En el versículo 5 dice: Jehová por tanto confirmó el reino de su mano, en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. De modo que el rey Josafat era un rey piadoso. Él tomaba en cuenta a Dios, él andaba en los caminos de Dios, él adoraba a Dios, él estaba trabajando
para que el pueblo de Judá, el reino de Judá, pues se mantuviera fiel a Dios. El rey Josafat tampoco había cometido alguna acción que provocara a las naciones vecinas, ¿verdad?, para que le declararan la guerra. ¿En qué momento llegó esta problemática al rey Josafat? Así como nos pueden llegar a nosotros. En cualquier momento pueden llegarnos a nosotros, aun cuando estamos en la firmeza espiritual. El Señor Jesucristo, inclusive, terminando de bautizarse, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Así que no nos extrañemos si en un momento de firmeza nos llega una prueba, nos llega un problema, como pasó aquí. Pase al capítulo 19, en el versículo 4. El rey Josafat estaba elevando el nivel espiritual de Judá y organizando la justicia en el país cuando le llegó el problema. Mire cómo dice este versículo 4 del capítulo 19. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Así que este rey Josafat, no solamente él de manera personal procuraba estar en armonía con Dios, sino que estaba conduciendo a toda la nación a la verdadera adoración a Dios y a las autoridades para que actuaran conforme a la justicia de Dios. Bueno, pues en ese momento de bondad espiritual en su vida y en la nación de Judá, Satanás levantó en guerra a los enemigos de Judá. Y asimismo Satanás puede levantar a nuestro alrededor problemas en nuestra vida y problemas en la vida de nuestros hijos y en nuestros hogares y en la iglesia de Cristo. Porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mientras el cristiano está viviendo una vida piadosa, que adora a Dios y que está siguiendo a Dios de corazón, Satanás está preocupado mirando cómo le va a poner una zancadilla para hacerlo caer. Así que pase al capítulo 20 y versículo 1 y vamos a ver qué fue lo que le pasó a este rey. ¿Cuál fue la problemática que le sucedió? Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Allí está la noticia que le llega a este rey. Mira, Josafat, viene contra ti una colisión de naciones que viene a pelear contra ti y ya están organizados cerca de aquí. Ya ellos están allí listos para venir a atacar a Judá. Y lo tomaron desprevenido. Y así muchas veces Satanás nos sorprende.
con situaciones en nuestras vidas que no esperamos. Veamos a ver cómo procedió Josafat. Su primer paso fue apelar a Dios. Hermanos, la primera actitud, el primer paso que tenemos que dar cuando se nos presenta un inconveniente es apelar a Dios. Apelar a Dios. Esto fue lo primero que él hizo. Jamás consideremos a pensar lo fuerte que somos, lo capaces que somos, los recursos que tenemos, las relaciones que tenemos, la influencia que tenemos. Acudamos a Dios en oración. Es lo primero. Llevar el problema a Dios en oración. El Proverbio 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que Josafat siguió al pie de la letra este Proverbio 3:5. Él no se apoyó en su capacidad militar, él no se apoyó en su capacidad de estrategia, él fue a Dios. Él fue un rey sabio, no cometió el error de acudir a su presencia y tan pronto escuchó esa mala noticia, apeló al poder de Dios. Mira el versículo 3. ¿Y cómo lo hizo? En humildad. En humildad. Dice el versículo 3 y su primera parte: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Usted está mirando el primer paso aquí? Consultar a Dios, traer a Dios la problemática. Josafat elevó una oración a Dios, pero vamos a ver algunas características de esta oración que Josafat elevó a Dios. Mire, lo primero que él hizo fue que oró y convocó al pueblo. Él buscó apoyo. Hermanos, dice la palabra que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios los oye. Motivamos a Dios a la respuesta. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, nosotros estamos apelando al trono de la gracia, estamos tocando a Dios allí y Dios va a mirar a sus hijos reunidos y clamándole y Él va a ser motivado, ¿verdad?, para actuar a favor de la oración. Él convocó, dice, al pueblo. Miren el versículo número 3, como dice. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él invitó a todo el pueblo a que se uniera por la causa, para que se identificara con el problema, para que clamaran a Dios, para que dedicaran tiempo a Dios, para que elevaran el corazón a Dios. El versículo 4 muestra la manera como el pueblo respondió. Dice, todo el pueblo, dice allí el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Así que en oración, Josafat oró con la actitud correcta. Y veamos, sigamos mirando algunas características. En el versículo 5, oró con reverencia. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Así que, ¿qué fue lo que hizo Judá? Que vinieron al templo de Jerusalén. Vinieron al templo y allí se unieron en oración, en ayuno, en clamor delante de Dios. Pero también en su oración, él reconoció la eternidad de Dios. Hermanos, cuando nosotros oramos, necesitamos traer a memoria y adorar a Dios
con sus atributos, con sus cualidades, con su soberanía, recordándole quién es Él delante de nosotros y quién somos nosotros delante de Él. Así que Josafat eleva una oración y él en esta oración reconoce la eternidad de Dios en el versículo 6 y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, Jehová Dios de nuestros padres. Señor, tú has sido de generación en generación nuestro Padre. Hemos estado bajo tu sombra, hemos estado en tus manos de generación en generación. Pero además, en ese versículo 7 ahora, él recuerda la misericordia de Dios en el pasado. Y es importante cómo un cristiano maneja su pasado. El pasado puede ser nuestro mejor aliado, pero el pasado puede ser nuestro peor enemigo. Dependiendo de la manera como nosotros enfocamos el pasado y manejamos el pasado. Y Dios nos recomienda aquí en la palabra que nosotros manejemos el pasado de una manera sabia para sencillamente asimilar las experiencias del pasado, asimilar las enseñanzas del pasado, para nosotros aprender del pasado, pero que nosotros nos enfoquemos en el presente y en el futuro. Hay personas que viven atados a un pasado negativo y están frustrados para toda su vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros sencillamente tomemos las experiencias y sigamos adelante. Pero aquí el rey Josafat reconoce la soberanía y la misericordia de Dios en el pasado. Y eso es importante que nosotros lo recordemos, porque en base a la soberanía y la misericordia de Dios, nosotros podemos descansar en Dios. Mire cómo Josafat siguió con su oración en el versículo 7. Dice, leamos el 6 otra vez. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está tu mano tal fuerza y poder? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está aquí Josafat clamando a Dios y reconociendo la soberanía de Dios sobre todo lo que existe. Jehová Dios, no está en mi mano la fuerza, pero está en ti. Jehová Dios, yo no sé cómo voy a enfrentar a este ejército, pero tú sí sabes cómo es que lo voy a hacer. Pero en el versículo 7, él apela a la misericordia y dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ahora Josafat en el versículo 10 presenta a Dios el problema. De modo que antes de presentar a Dios el problema, él hizo un preámbulo a Dios, donde adoró a Dios, recordando los atributos de Dios, recordando las obras de Dios en el pasado. Hermano, la oración no es solamente para pedir. La oración es un medio de adoración a Dios también. Veamos cómo él presentó la situación en el versículo 10. Aquí está ahora Josafat presentando a Dios el problema. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Allí está el problema, hermanos. Es a Dios que tenemos que presentar el problema antes que nada. Antes de nosotros comenzar a angustiarnos y a preocuparnos y a proclamarlo a todo el mundo, lléveselo a Dios. En el versículo 12, Josafat sigue delante de Dios derramando su corazón y ahora reconoce la debilidad humana y pide dirección de Dios.
Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgará tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Así tenemos que sentirnos cuando hay un inconveniente que escapa a nuestra capacidad. Reconocer delante de Dios nuestra debilidad humana. Pero Dios en nuestra debilidad se glorifica. Entonces aquí, en el versículo siguiente, Josafat muestra la paciencia que tenemos que tener cuando entregamos a Dios el problema y estamos esperando su respuesta. Estamos esperando su dirección. En este versículo número 13, vamos a ver que Josafat presenta a Dios el problema y espera respuesta de Dios con toda paciencia. Están allí reunidos orando en el templo, Es en el templo de Jerusalén que se está llevando a cabo esta oración. Y dice el versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hermanos, es importante que nosotros, cuando tenemos un inconveniente familiar, oremos junto con nuestra familia. Nuestra familia tiene que ver que como padres nosotros estamos encomendando a Dios el problema, entregándolo en la mano de Dios y esperando en Dios la solución. Ellos tienen que verlo, nuestros niños, para que ellos también vayan desarrollando la actitud correcta frente a los problemas, la solución y el proceso correcto, y vayan desarrollando la confianza necesaria en Dios para que puedan confiar en Dios y entregar a Dios sus dificultades en la medida que ellos van creciendo. Dice que estaban en familia reunidos allí, ¿verdad? Entonces, en el versículo siguiente vamos a ver que los problemas nos muestran el cuidado de Dios y nos muestran la manera como Dios actúa. Aquí vamos a ver que cuando nosotros acudimos a Dios en oración de manera correcta, con la actitud correcta, Dios responde, Dios actúa. Y aquí Dios respondió, porque Él ha prometido en Jeremías 33:3, Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios respondió de inmediato a la oración a través de un descendiente de Leví que estaba presente en la reunión. En el versículo 14, mire lo que dice. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, Dios nunca permanece en silencio ante las oraciones de sus hijos, hermanos. Dios le va a hablar, Dios le va a responder. Cuando usted en oración a Dios y unido al pueblo de Dios, usted espera respuesta, ya sea a través de los líderes, ya sea a través de un hermano sabio, ya sea a través de las escrituras, ya sea a través de las circunstancias, pero Dios de una manera u otra va a responder. En su respuesta a través de este hermano llamado Jahaziel, Dios trajo ánimo a Josafat y al pueblo. Ánimo, trajo aliento. Dice el versículo número 15,
Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y así tenemos nosotros que saber que Dios no nos va a desamparar en medio de un inconveniente. Dios ha dicho que Él pelea nuestras batallas. ¿Usted sabe cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad? Mantenernos en obediencia a Dios, mantenernos en el camino de Dios, mantenernos en los planes de Dios, mantenernos en los propósitos de Dios. Cuando nos salimos del propósito, de los planes y de la obediencia, entonces Dios no está motivado a echar nuestra batalla, porque nosotros estamos fuera de su plan. Entonces, aquí, como el rey Josafat vino a Dios con esta actitud y le presentó el problema de esta manera, ¿verdad? Dios ahora le está diciendo: Josafat, la guerra es mía y no es tuya, así que no temas. ¿Ustedes se acuerdan de Isaías 41:10? Ese corito es precioso. Y ese corito nos enseña que Dios nos acompaña, que Dios nos sustenta, que Dios nos protege, que Dios nos fortalece. Hace muchísimo que no lo cantamos. Quiera Dios que el hermano Daniel al final nos lo dedique. Entonces, cuando venimos a Dios en una actitud así, mire, Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y ya dije la manera como Dios nos habla, a través de los líderes, a través de los pastores, a través de los maestros, a través de los padres, a través de los hermanos maduros en la fe, a través de circunstancias. Bueno, pues Dios utilizó aquí a este creyente, a este descendiente de Leví llamado Jaziel, y Dios le dijo lo que tenía que hacer, ¿verdad? En el versículo número 16, allí en su respuesta, Dios señaló a Josafat lo que debían hacer ante el problema que enfrentaban, y le dice así, versículo 16: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios no nos va a desamparar, hermanos. Dios ha dicho que Él pelea nuestras batallas, lo repito. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Qué padre abandona a un hijo en medio de una dificultad? Que ve que ese hijo está incapacitado para afrontar esa dificultad. A menos que el hijo sea un rebelde y no quiera oír sus consejos, y usted tendrá que decir: pues está bien, yo te voy a dejar que tú que tú choques contra la pared para que tú reacciones y me escuches, ¿verdad? A menos que sea ese el caso. Pero cuando el hijo es obediente y el hijo es sumiso y el hijo reconoce que necesita la ayuda del padre, el padre siempre está dispuesto a ofrecerle el apoyo y a asumir la batalla como si fuera de él. Eso es lo que Dios hace. Entonces, sigamos mirando cómo se desarrolla esto. Al sentir la paz de Dios, el rey Josafat y el pueblo de Judá se motivaron a alabar a Dios. Hermanos, aprendamos a alabar a Dios aún en medio de los inconvenientes. Aquí el pueblo de Judá nos va a enseñar que en medio de esa situación ellos alabaron a Dios
entonaron canciones, coritos, himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? Como parte del proceso, ¿verdad? En el cual Dios lo mandó a seguir. El versículo 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Es decir, que se unieron y cantaron himnos de gratitud, himnos de alabanza. Hermano, las alabanzas deben ser un estilo de vida para un creyente. Que constantemente estemos alabando a Dios con nuestras canciones, con una actitud de agradecimiento. Por eso dice el libro a los Efesios en el capítulo 5 que nuestras palabras deben ser con cánticos, himnos espirituales. O sea, que nuestras palabras siempre sean, ¿verdad?, palabras de gratitud y de adoración. Entonces, cantar a Dios cuando nos enfrentamos a pruebas y aflicciones nos ayuda a mantenernos gozosos y confiados. En la medida que enfrentamos el problema, tenemos que manifestar la confianza y el gozo, porque el gozo tiene que estar por encima de cualquier circunstancia. El gozo del cristiano no depende del momento en que estoy pasando. No. Tenemos que estar por encima de la circunstancia. Nuestro gozo es un fruto del Espíritu. Y el Espíritu siempre está en nosotros, porque el Espíritu nunca nos abandona. De modo que las circunstancias no pueden quitarnos el gozo. La última parte del capítulo nos muestra ahora que cuando descansamos en Dios, vamos a actuar por fe. Cuando descansamos en Dios, actuaremos por fe. Cuando descansamos en Dios, nuestro estado de ánimo cambia completamente. Cuando nosotros estamos confiados en Dios, nuestro estado de ánimo es diferente a cuando yo estoy confiando en mi capacidad y ya me di cuenta de que no soy capaz de enfrentar este problema. Así que el rey Josafat y el pueblo de Judá superaron el temor y la incertidumbre que los agobiaba y ahora marchan con fe a enfrentar el ejército que venía contra ellos. Mire el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Allí está. No vamos solos a este encuentro con estos ejércitos. Vamos acompañados de nuestro capitán celestial. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Entonces, hermanos, después de acudir a Dios con el problema, el siguiente paso es seguir con fe sus instrucciones. Acuérdense del corito de Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera.
confianza, eso es confiado, ¿verdad? Pero esto es cuando nosotros enfrentamos el problema o la incertidumbre con actitud de fe. ¿Ustedes saben otra cosa que pasa? Cuando enfrentamos la incertidumbre o el inconveniente con fe y descansamos en la fe, que podemos apreciar la intervención de Dios. Porque muchas veces nosotros no pudimos apreciar la intervención de Dios en la solución porque estábamos enfocados en yo. Lo pude resolver, pude salir adelante, vencí. Y no aprecio la intervención de Dios. Pues aquí no sucedió así. Cuando estamos concentrados en nuestra propia fuerza y capacidad para afrontar el problema, no podremos apreciar la manera como Dios actuó. Entonces, cuando nosotros o nuestros ojos, ¿verdad?, están puestos en nosotros mismos, no percibiremos la mano protectora de Dios. Mire aquí, el rey Josafat y el pueblo de Judá pudieron apreciar que Dios peleaba la batalla por ellos porque tenían su fe y su mirada en Dios. En el versículo 22, mire lo que pasó. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y ellos pudieron apreciar esto porque ellos estaban atentos a la solución de Dios. De modo que nosotros en las dificultades necesitamos estar atentos a cómo Dios está actuando a nuestro favor, para que podamos apreciar y descansar con más confianza en su fuerza. Pero pasó algo aquí. ¿Qué pasa con nosotros, los creyentes, cuando actuamos de manera correcta ante una dificultad? ¿Sabe cuál es? Que saldremos fortalecidos del problema. ¿Para qué son las pruebas? Para pulir nuestra fe. ¿Qué dice en la primera epístola del apóstol Pedro? Para que vuestra fe, probada vuestra fe, más preciosa que el oro, ¿verdad?, entonces se manifieste más fuerte. Estoy parafraseando. Cuando nuestra fe es sometida a prueba, sale fortalecida. Si es que nosotros, oiga bien, asimilamos la prueba. Si es que nosotros enfrentamos la prueba de la manera correcta y como Dios establece. Este pueblo salió fortalecido ahora. Usted verá lo que pasó en el versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que que no los podrían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Así que el pueblo de Dios salió enriquecido con aquellas cosas de estos ejércitos que ellos habían traído a la guerra, y ahora ese botín pertenecía a los vencedores. Pero hay algo más ahora. No es solamente una fortaleza material, también una fortaleza espiritual. Cuando nosotros seguimos el proceso correcto ante un inconveniente, nuestra vida espiritual se fortalece también. Usted verá qué pasó aquí. En el versículo 26. El rey Josafat aquí da gracias a Dios por la victoria sobre estos pueblos que marchaban contra de Judá. Y dice, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y lo de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu que manifiesta tranquilidad, seguridad,
Eso lo predicó el pastor Nadal hace como 3 domingos. El gozo manifiesta esa tranquilidad que hay en nosotros, en nuestro interior, de que Dios tiene control. No importa la situación en la que estemos pasando. Entonces la vida espiritual aquí del rey y de todo el pueblo se fortaleció espiritualmente, pero también su testimonio se fortaleció delante de los demás, y ahora los pueblos vecinos comenzaron a temerles. Dice el versículo 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Mire, cuando los creyentes no nos conformamos al mundo y mostramos ante el mundo firmeza en la fe, firmeza en los principios, disposición de obedecer a Dios aunque pierda a los amigos, ¿sabe lo que va a pasar? Ganamos el respeto del mundo. Nos respetan como cristianos, porque ellos ven que nuestra fe no es una fe vacilante. No, ellos ven que nuestra fe no es una fe que sucumbe ante las tentaciones, ante las influencias, ante las presiones, y ganamos respeto. Y aquí el pueblo de Dios, a partir de ahí, fue respetado por las naciones vecinas, porque dijeron que Dios pelea sus batallas. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que diga la gente de nosotros, donde quiera que estemos: Dios pelea la batalla de ese creyente. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado sea tu nombre. Señor, queremos darte gracias en este momento por este ejemplo tan maravilloso que tú has dejado en tu palabra. Señor, esta enseñanza que nos muestra la manera como hemos de enfrentar los inconvenientes que se presentan en nuestras vidas. Hemos de enfrentar aquí las tentaciones que Satanás levanta contra nosotros, o que surgen de nuestro propio interior. Hemos de enfrentar, Señor, cada problemática que nos llega a nuestra vida personal, familiar, eclesiástica. Oh Señor, ayúdanos a seguir estos pasos, porque tú estás a la espera de que vayamos a ti con las dificultades, con la actitud correcta, le entreguemos en tus manos, nos mantengamos fiel a tu palabra, a tu camino, en obediencia, para tú mostrar tu poder y tu gloria, para tú fortalecernos, para tú utilizarnos como estandarte de tu honra aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a apropiarnos de estos principios en esta tarde, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.